Buenas noches, estimados compañeros. Le damos la primera bienvenida a este día, a este momento, para poder continuar con las cátedras establecidas. Hoy tenemos un invitado especial, es el licenciado Alex Copón. El licenciado es graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene aproximadamente más de 10 años de ejercicio profesional en auditoría. Además, ha trabajado pues, mucho relacionado al campo contable. Eh, Quiero manifestarle mi agrado porque esté el día de hoy, por su tiempo, por su experiencia. También nos acompaña el grupo de la licenciada Orquídea, quienes son también sus alumnos. Les damos la cordial bienvenida a los estudiantes, futuros profesionales de administración de empresas. Hoy tenemos un tema importante, interesante en la materia tributaria, que es el análisis específicamente de la ley del IVA y del ISR. Por eso deseamos invitar a un profesional con altas calidades académicas, profesionales y además con mucha experiencia. Le vamos a dar la oportunidad para que también pues pueda presentarse, ¿verdad? Muy agradecido, licenciado, por estar acá presente. Muchas gracias, Lick. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces vamos a dejar en la conferencia, amigos, al distinguido profesional. Espero al final de su cátedra algunos puedan preguntar relacionado a los temas que se vayan a abordar. Haremos una pequeña pausa al final para que hagan algunas preguntas, si ustedes así lo desean. Así que muchas gracias, le vamos a dar pie entonces a la exposición de nuestro distinguido colega. Muchas gracias, amigo. Esto son todos los micrófonos y las cámaras. Gracias, estimado maestro. Buenas noches a cada uno de ustedes. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy va a ser el análisis del IVA y del ISR. Estos dos tributos son uno de los más importantes que tiene Guatemala por el hecho de que representa uno de los mayores ingresos para las arcas del Estado. Por ende, es necesario conocerlo de parte de ustedes, pues es importante, si no entenderlo a la perfección, por lo menos tenerse una idea de cómo se manejan los impuestos y qué es lo que uno tiene que pagar de impuestos o tributos acá en Guatemala, ¿verdad? Vamos a iniciar con la ley del IVA. La ley del IVA, acá esta ley se reformó y empezó a algunos cambios que hizo la administración tributaria a partir del año 2012 y hasta la fecha pues ha estado modificando ciertos artículos a manera de tener un poco más de control y limitar un poco más a las empresas para que ellos simplemente paguen lo que tienen que pagar y no hacerse de no pagar ningún impuesto, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en materia con la ley del IVA. Vamos a hablar rasgos nada más, porque si nos vamos a meter de lleno, pues no nos va a alcanzar esta clase y posiblemente varias clases nos llevaría para entender a la perfección esta ley, pero vamos a hablar así a grandes rasgos de lo que es la ley del IVA para que ustedes tengan una idea de cómo funciona acá en nuestro país, ¿verdad? La ley del IVA, para poder estar afecto al pago de este tributo, lo primero que tenemos que tener presente es de que nosotros tenemos que estar constituidos como empresa, ya sea una empresa individual o una empresa jurídica, registrada ante la administración tributaria bajo un régimen o un régimen de pago de tributo, ¿verdad? Entonces, para poder pagar o estar afiliado a esta ley, primero tienen que haber ciertas condiciones. Vamos a hablar de ocho condiciones, si ustedes quieren, para que poder pagar este tributo. Primero, estar constituido como empresa, estar inscrito en SAT y por ende, pues, tener una actividad comercial, que en este caso puede ser
una venta y compra de algún producto o un artículo. La prestación de servicios, si nosotros prestamos servicios de forma independiente y la empresa a quien le prestamos el servicio nos requiere un documento contable que a ellos les respalde los egresos o el pago, en este caso, de nuestros servicios. Entonces, ese es el otro requisito que es necesario para poder pagar ese tributo. La importación de bienes. Si nosotros venimos, salimos al exterior y queremos traer productos a nuestro país, tenemos que pagar también el impuesto del IVA, ¿verdad? La exportación de bienes. Si nosotros exportamos algún producto fuera de Guatemala, igual estamos también afectos a la ley del IVA. El periodo impositivo que se maneja en este caso, en este impuesto, estamos hablando de mes calendario. ¿Qué quiere decir eso? Que se trabaja en base al mes al calendario que se maneja si fuera enero, pues del 1 de enero al 31 de enero, si fuera febrero, pues del 1 de febrero al 28, 29 de febrero, dependiendo que nos marca el calendario, ¿verdad? Eso sería el periodo de imposición. La tasa o el porcentaje que se maneja en este caso, estamos hablando de un 12% de IVA. Acá habría que ver al momento de inscribirse uno en la administración tributaria, pues nos da chance o hay un beneficio ahí para los pequeños emprendedores o pequeños comerciantes, en donde pueden optar a otra forma de pago de IVA que se le conoce como pequeño contribuyente, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, regresando a lo que estábamos hablando de las características o lo que uno tiene que tiene que tener presente es si yo creo mi empresa, pues si yo cumplo el requisito de comprar y vender, si yo presto un servicio, si yo importo algún producto, si yo exporto otro producto, entonces automáticamente yo tengo que estar afiliado a un pago de IVA de 12%. ¿Cómo se maneja en este caso el IVA? Nosotros creamos un producto. Nosotros compramos un producto, mejor dicho, por un valor de 20 quetzales. A esos 20 quetzales yo vengo y yo les sumo un 12% de IVA para contemplar que mi producto yo lo vendo en 20, pero el 12% de IVA me representa a mí el tributo que yo tengo que pagar a la SAT en mes calendario vencido. ¿Qué quiere decir esto? Yo registro o opero mis operaciones de un mes calendario. Terminando ese mes calendario, yo tengo el siguiente mes para realizar el pago del impuesto. Tengo que hacer un balance entre mis compras y mis ventas, y entre ese balance pues me va a determinar si tengo algún pago de impuesto o por el contrario tengo un saldo a favor mío o a favor de la empresa, ¿verdad? Entonces esto definitivamente lo va a hacer una persona quien conozca y quien maneje todo el área de tributo, todo el área contable, a manera de que sea operado correctamente y pues, no tengan ningún problema en este caso las empresas, ¿verdad? Pasando siempre la ley del IVA, podemos establecer que hay ciertas exenciones a este tributo. ¿Qué quiere decir esto? Que así como hay bastantes pasos a seguir para que yo esté afecto al pago del impuesto, de la misma manera yo también hay ciertos pasos para que uno esté exento de este impuesto. Definitivamente todas las empresas no pueden optar a este beneficio, sino simplemente ciertas instituciones o ciertas empresas que cumplen algún requisito que establece la ley. Dentro de las que están exentos
del pago del impuesto, podemos hablar de las instituciones del gobierno, del, de las municipalidades, del organismo judicial, del Ministerio de Finanzas. Entonces, todas estas personas están exentas del pago del impuesto, contemplando que ellos, pues, son parte del mismo Estado, del mismo gobierno, entonces por ello, pues automáticamente estarían exentos del pago de este tributo. Otro de los que también están exentos a este impuesto, estamos hablando de las universidades, tanto públicas como privadas, están exentos de este impuesto. Los colegios privados y públicos también están exentos de este tributo. Pasando a los colegios, pues es un caso muy, muy especial porque ellos en muchos casos tienen una doble función, porque ellos, aparte de que prestan el servicio educativo, también pueden tener otro tipo de actividad, como en este caso podría ser una librería, una farmacia, porque algunas veces también tienen ahí para venta de medicamentos, uniformes, servicio de transporte. Entonces, estas actividades que están fuera de lo que es pago de colegiatura, entonces esas actividades sí tienen que pagar el 12% del IVA. También están exentas del IVA las instituciones religiosas. De la misma manera, como los colegios, ellos también muchas veces tienen la doble función, tanto de venta de alimentos, de transporte, y entonces todas esas actividades pues quedarían fuera de lo que corresponde a estar exento del IVA, ¿verdad? Entonces, otra de las empresas o instituciones que también están exentos del IVA están los funcionarios públicos que están fuera de Guatemala, los que están en consulados. Entonces todas estas personas y de igual manera están exentas del pago del IVA. ¿Qué pasa si nosotros no realizamos, nosotros emprendemos nuestro negocio y no realizamos el pago de este tributo? Lo que nos ocasionaría en este caso serían multas, sanciones y algo más grave, hasta el cierre de nuestro propio negocio, contemplando que no estamos cumpliendo con lo que nos corresponde, que en este caso serían los pagos de los tributos, ¿verdad? Entonces, lo recomendable en este caso, pues sería pagar el impuesto cuando nos corresponde para evitarnos multas, sanciones, que muchas veces es mucho más alto el valor de la multa por el hecho de atrasarse un día en los impuestos, ¿verdad? Entonces, regresando a lo que estábamos viendo de las exenciones, pues podemos decirles, ¿verdad?, de que estas son algunas de las actividades que están exentas del impuesto. Ahora, los que están afectos, pues ya las mencioné, ¿verdad? Entonces, es importante para cada uno de ustedes, pues, tomar nota de que si ustedes van a emprender un negocio, o si ustedes van a asesorar a una empresa, pues tomar en cuenta que tienen que pagar, tienen que estar registrados en la Superintendencia de Administración Tributaria, estar afiliados al pago del IVA, porque eso sería el primer impuesto a donde tendríamos que estar afectos, y ahí pues ya tomar la decisión de pagar los impuestos, ¿verdad? En la ley del IVA tenemos dos líneas de pago de tributo. Una que se le conoce como régimen general, pago del IVA 12%, y el otro pues se le conoce como pequeño contribuyente. El pago, el régimen general del 12% es un beneficio que creó el Estado para las empresas. ¿Por qué?
porque acá lo que se hace es simplemente intercambiar mercadería, yo compro, yo vendo, entonces las facturas que están en este régimen de pago ha cargado un 12% de IVA. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo vengo, hago mi balanza de, yo vendí 100, yo compré 90, hay 10 quetzales de diferencia y sobre esos 10 quetzales yo realizo un pago de un 12% de IVA. Si nos vamos en la otra línea del pago del tributo, ahí es un beneficio que se creó hace unos años, en donde solamente se paga un 5% de pago de tributo eh, sobre el valor de lo que yo realizo, sobre la venta que yo realice o el servicio que yo esté prestando. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vengo y facturo 100 quetzales de una venta o de un servicio, yo sobre esos 100 quetzales lo multiplico por un 5% y el valor que me resulta, ese es el tributo que yo tengo que pagar. Entonces, estas son las dos líneas que se tiene de pago de impuesto. De la misma forma, tanto una como la otra se realiza el pago por medio del mes vencido. Ahorita estamos en el mes de abril. Entonces, yo durante todo el mes de abril de este año, del 2022, yo tengo que pagar los tributos de marzo 2021. O sea, todo lo que yo facturé del 1 de marzo al 31 de marzo, independientemente si es régimen general del 12% o pequeño contribuyente, yo tengo para pagar mi tributo del 1 de abril hasta el 30 de abril, excepto que caiga, en este caso, sábado o domingo. Entonces, lo que pasa ahí es que lo trasladan al día siguiente que no sea feriado, ¿verdad? Para que nosotros podamos pagar los tributos que corresponden. Entonces, para terminar esta parte de la ley del IVA, pues les informo que es necesario por lo menos tener la idea de que si ustedes van al supermercado, ustedes compran algún producto y les dan una su factura, el producto que ustedes adquirieron o si fueron a algún almacén para comprar su ropa o vestuario, yo qué sé, ¿verdad? Tenganlo presente de que aunque a ustedes no se les diga nada, ustedes automáticamente realizan un pago de un 12% de IVA, ¿verdad? El único inconveniente es que si ustedes no tienen ningún negocio, entonces no tienen alguna manera de recuperar este tributo. Entonces, al final, pues nosotros que somos tal vez la última línea en la escala de lo que se maneja en impuestos, somos los que al final realizamos el pago del IVA, ¿verdad? Porque los empresarios lo que hacen es simplemente trasladar el impuesto y los pequeños empresarios de igual manera lo trasladan hasta llegar, en este caso, a nosotros, que somos los consumidores finales. Entonces, por ende, nosotros al final somos los que realizamos el pago del impuesto del IVA, ¿verdad? Cerrando la parte de la ley del IVA, nos pasamos a la otra parte, que es la ley del ISR. Cuando yo estoy inscrito en la ley, en el régimen general del pago del IVA 12%, automáticamente yo tengo que estar afiliado también al pago del impuesto sobre la renta, excepto que yo esté inscrito en la ley del IVA, pero como pequeño contribuyente. Entonces, este régimen de pago no tiene ningún otro impuesto que se le adhiere, ¿verdad? Sino simplemente es un pago único, no tiene ningún otro impuesto más. Ahora, el otro régimen de pago sí tiene que estar afiliado automáticamente al pago del ISR. Para para yo pagar el impuesto sobre la renta, tengo que, de igual manera, también como la ley del IVA, cumplir ciertos requisitos que al final son similares, ¿verdad? Son similares ambos requisitos de estar comprando, estar vendiendo, tener un negocio activo, de prestar un servicio si me lo requiere, en este caso la empresa,
Aparte de eso, pues si yo trabajo en una institución, ya sea del Estado o privado, con un determinado salario, pues de igual manera ahí también tendría que estar afecto al pago del ISR. O si yo vengo y tengo otra actividad de una ganancia, para darle una idea, una ganancia de una lotería, una rifa, de igual manera yo tendría que estar afecto al pago del ISR. Entonces, acá nosotros tenemos que cumplir ciertos requisitos. Al cumplir los requisitos, automáticamente yo tendría que pagar el ISR. En este caso, manejamos dos líneas de ISR, ¿verdad? Entonces ya para hablar ya, entrándonos de lleno a la ley del ISR, podemos informar que yo voy a estar afecto a la ley del ISR si yo tengo un negocio inscrito, si yo estoy afiliado al régimen general del 12% del IVA, entonces yo también tendría que estar afiliado al pago del ISR. Al momento de que yo venga y me inscriba en la ley del ISR, yo tengo dos líneas de pago de tributo. Uno se le conoce como régimen de actividades lucrativas y el otro se le conoce como régimen de actividades lucrativas pago mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de inscribirme, en este caso la ley me da opción a tener, según mi negocio, según a qué me dedico, pues, o pagar un pago de ISR mensual, que esta es una cuota fija, o en todo caso tirarme a un pago de trimestral de ISR. Entonces, vamos a hablar sobre el pago mensual de ISR. En este caso, yo vengo, realizo mi facturación y sobre lo que yo facture, pues automáticamente yo tengo que pagar un 5% de ISR. Y si yo me paso, aquí hay una limitante de que si yo facturo de 1 a 30,000 quetzales, yo tengo que pagar un 5% de ISR si me paso de los 30,000 quetzales en un mes calendario, entonces yo tendría que pagar un 7%, pero solamente sobre la diferencia, nada más para darles un ejemplo. Si yo hago una facturación de 33,000 quetzales, yo me paso de los 30,000 que me establece la ley, entonces por ende, de 1 a 30,000 yo voy a pagar un 5% y sobre el 30,000 a 3,000 quetzales para llegar a los 33, yo tendría que pagar un 7% de ISR. Este pago yo lo realizo en forma mensual en el mes siguiente. Lo único que acá yo tengo 10 días hábiles contados, calendario de días hábiles, ¿verdad? Contados a partir de que terminamos el mes. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se facture en el mes de marzo, del 1 de marzo al 31 de marzo, yo tengo los primeros 10 días hábiles del mes de abril para presentar este tributo. Muchas veces, por el hecho de estar en este régimen de pago, automáticamente las empresas pueden hacerme a mí retención de impuestos sobre la renta. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma factura va a tener un escrito en la factura donde dice sujeto a retención definitiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la otra empresa, como conocen, tienen contador que conoce y todo, entonces al momento de que ve la factura y dice sujeto a retención, automáticamente viene y le retienen, en este caso, el pago del tributo. La otra empresa se encarga de realizar ese pago. Entonces, nosotros lo que hacemos es simplemente presentar nuestro formulario indicando que facturamos tanto, pero a la misma vez nos retuvieron la totalidad del impuesto. Muchas veces es la totalidad, en otras veces es un 90, un 95% del total del impuesto, entonces solamente pagaríamos la diferencia. Ahora, por el otro lado, tenemos los pagos trimestrales de ISR. Este es un poco más
especial porque nosotros acá tenemos que liquidar el impuesto, cosa contraria al mensual. Ahí solamente yo vengo, pago un 12% de IVA, pago un 5 o un 7% de ISR y ahí pues para la SAT, mientras yo le esté pagando, pues yo ya no tengo nada más que hacer, más que seguir tributándolo conforme lo que vaya pagando, o sea, lo que vaya facturando. Entonces, automáticamente yo acá ya no tengo ningún problema con SAT porque ellos ya me debitaron o ya me quitaron a mí la totalidad del pago del tributo, ¿verdad? En este caso del ISR, entonces ya no liquido nada. Ahora, en los pagos trimestrales, ahí sí es cosa contraria, porque ahí lo que nosotros o lo que se hace por lo regular es una liquidación. Nosotros tenemos que manejar acá un estado financiero. El estado financiero pues se realiza del 1 de enero al 31 de diciembre y sobre ese estado financiero yo tengo que tributar un 25% de ISR. Nosotros acá hacemos pagos anticipados a cada 3 meses. Ahí tenemos tres trimestres, de enero a marzo, de abril a junio y de julio a septiembre. Tenemos 3 trimestres de pago de anticipado de ISR. Eh, el último pago que nos correspondería de octubre a diciembre, ahí es donde yo vengo, liquido, hago un estado financiero y sobre ese estado financiero yo tengo que pagar un 25%. Acá pues tenemos que tener el cuidado de que si yo me dedico a la venta de una farmacia, si yo tengo una farmacia, entonces yo tengo que ingresar acá los gastos que me representa la farmacia, porque lo que nos pasa muchas veces es que, o el empresario piensa de que si yo tengo una farmacia, yo puedo meter todo lo que consiga en factura, de verdad, cosa contraria, porque eso no se puede. Tanto en la ley del IVA como en la ley del ISR nos prohíbe a nosotros ingresar este tipo de gastos o gastos que no corresponden con la actividad del negocio, porque en la misma ley lo dice, ¿verdad? Que las facturas, tanto de compras, tiene que estar relacionado con la actividad que tiene mi empresa, ¿verdad? Entonces, yo no puedo meter venta de ropa en una farmacia porque contradice a lo que me establece la ley. Entonces, acá lo que tenemos en esta forma, pues, es un poquito más ahorrativa, si ustedes quieren verlo así, a comparación de la otra forma, del pago del 5% o 7%. Esta forma pues es un poquito más económica para muchos empresarios porque definitivamente se ahorran gran parte de pago de impuestos, pero lo que tienen que tener cuidado es con qué gastos tengo que yo reportar en la contabilidad, ¿verdad? Y aparte de gastos, pues de igual manera puedo reportar salarios de trabajadores. Si yo cumplo con ciertos requisitos, pues yo puedo meter 10, 15, 20 trabajadores porque está permitido por ley, siempre y cuando tiene que estar respaldado por un pago de cuota SIX, ¿verdad? Entonces, acá como les vuelvo a repetir, pues es más económico, pero a la misma vez de ser más económico en pago de tributos, es un poquito también más complejo, ¿verdad? Y aparte de eso, pues SAT tiene en la mira a estas empresas porque ellos mismos saben de que acá pues se puede uno economizar bastante impuesto, entonces andan viendo o andan realizando auditorías a este tipo de negocio, viendo que cumplan con los requisitos de los gastos que están registrando, si corresponden a la empresa, si corresponden a los periodos que establecen, porque con los gastos tenemos que tener el cuidado de que correspondan primero al año, ¿verdad? Si nosotros estamos trabajando el año 2022, no podemos ingresar facturas o gastos que fueron del año anterior, porque eso nos prohíbe la ley, ¿verdad? Entonces, simplemente tienen que ser gastos que corresponden realmente al periodo, de la misma manera con el IVA, que en el IVA yo vengo y tengo que registrar mis gastos del mes. Para darle una idea, yo ahorita tengo que reportar el mes de abril, para darles una idea.
yo no puedo venir y decir yo voy a reportar diciembre de 2021 cuando realmente la misma ley me lo prohíbe, porque yo tengo que reportar en base al mes que corresponde, ¿verdad? Entonces, eso es el cuidado que tenemos que tener por el hecho de que tenemos un poquito más de control de parte de la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando del impuesto sobre la renta. Aquí el impuesto sobre la renta se divide sobre tres líneas. Aquí estamos hablando sobre actividades lucrativas, que sería más que todo dirigidas a los negocios o a las empresas. Pero aparte de eso también hay otra renta o otro impuesto que se paga, pero esto ya no tiene nada que ver con empresas, sino tiene que ver con trabajadores o asalariados, como se le conoce, ¿verdad? Me imagino que varios de ustedes pues están laborando para alguna empresa y tal vez alguno pues ya le ha pasado en donde se le descuenta ISR, tiene que liquidar cierto impuesto a cada año. Entonces, esta es otra división del ISR, o sea, estamos hablando de que si yo vengo y yo trabajo para una empresa, entonces yo tengo que estar tributando también a la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, pero esto ya es otra línea, ¿verdad? Vamos a hablar de esta línea de rentas de trabajo, para que ustedes tengan una idea también de cómo funcionan las rentas de trabajo, en este caso el pago del ISR, porque en las rentas de trabajo aquí no tiene nada que ver con la ley del IVA, ¿verdad? Aquí solamente ISR, cosa contraria con lo que estábamos hablando anterior, renta de actividades lucrativas, ahí sí tiene que ver tanto la ley del IVA como el ISR. Ahora, estas rentas de trabajo simplemente va encaminada para todas las personas que tengan un salario, que tienen una bonificación en donde se sobrepasan de una cantidad que en este caso, si yo devengo más de 4,000 quetzales en un mes, yo tendría que estar afecto al pago del impuesto sobre la renta. Entonces, vamos a encaminar a esta parte. ¿Cómo tengo que contemplar yo si yo trabajo para una empresa y no sé qué hacer porque solamente me dicen, mira, yo le retuve tanto, pero al final pues no sé qué hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que te tiene que hacer primero es, el patrón a usted le va a pedir o le tendría que dar a usted un detalle de lo que usted devengó en el año. Si usted devengó o ganó menos de 4,000 al año o menos de 48,000 quetzales en un año, no se preocupe, usted no tiene ningún problema porque usted no está afecto a este pago de tributo. Pero si usted devengó más de 4,000 quetzales en un año o más de 48,000 quetzales, perdón, más de 4,000 quetzales en un mes o más de 48,000 quetzales en un año, ahí sí tiene que estar usted pendiente porque usted tiene que liquidar el pago de este tributo. Entonces, ¿qué pasa? Vengo yo, bueno, el mismo patrón no sabe cuánto es lo que usted va a ganar, entonces automáticamente pues viene y le va a decir a usted, mire, le vamos a retener tanto mensual por el hecho de que usted se sobrepasa de lo que establece la ley y entonces por ende usted está afecto al pago de este tributo. Entonces, viene el patrono, le hace a usted una subretención, se lo entrega mensualmente y al final del año se hace una liquidación de este tributo. Nosotros venimos y decimos, bueno, tengo que presentar a la SAT mi liquidación mensual o no lo tengo que presentar. Entonces, llenamos un formulario, que en este caso es un formulario de declaración de liquidación ante SAT, donde establecemos y decimos, bueno, yo devengué 60,000 quetzales en un mes. Vengo, aparte de eso, yo tuve un pago de aguinaldo, yo tuve un pago de bono 14. De igual manera, estos dos pagos están exentos de ese impuesto, o sea, yo tengo que descontar estos dos pagos. Solamente los que estarían afectos serían los
los salarios o bonificaciones o viáticos. Muchas veces nosotros vienen, nos dan viáticos, pero no nos piden ningún comprobante por el mismo, sino simplemente se lo dan y ahí se terminaría todo. Entonces eso como que forma parte también de sus ingresos. Entonces tendría que sumar usted cuánto es lo que realmente devengó y eso es lo que yo coloco en una casilla. Sumo mis aguinaldos y bono 14 que devengué, pero a la misma vez estos tributos, pues esos dos ingresos, pues los resto, porque eso no tengo yo ningún pago sobre estos. Aparte de eso, pues descuento la cuota X. Si yo realicé algún pago de cuota X, pues yo lo descuento. Y descuento si realicé algún pago adicional, en este caso Montepío, seguro de vida. Si yo realizaba esos pagos, de igual manera los puedo descontar. Entonces ya descontando esos gastos o esos renglones, ya me tira a mí un saldo ahí que sobre ese valor yo tendría que pagar el ISR, que en este caso se va a manejar sobre un 5% sobre el total que me dé a mi diferencia. Y si el patrono me retuvo a mí la totalidad de este impuesto, entonces ya no tendría que realizar ningún pago más que presentar, si ustedes quieren, su formulario SAT, en donde yo digo, yo devengué tanto, pero a la misma vez yo me retuvieron tanto de impuesto, entonces al final yo no tengo ningún pago de ese tributo, ¿verdad? Entonces, para terminar lo que es rentas de trabajo, entonces tenemos que tener cuidado de que si yo devengo más de 4,000 quetzales y si su patrono no le realizan ninguna retención, ustedes mismos tendrían que hacer su liquidación. Y entonces, como el patrono no les hizo retención por desconocimiento del patrono o de su personal o de su contador, entonces ustedes tendrían que estar obligados a presentar ese formulario. ¿Qué pasa si yo vengo y tengo dos trabajos? Porque ha pasado o pasa muchas veces, ¿verdad? Que yo tengo dos trabajos. Trabajo en una empresa a medio tiempo, yo gano 4,000 quetzales o 5,000 quetzales, y aparte de eso yo trabajo en otra empresa en la tarde y gano otros 5,000 o 6,000 quetzales. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Tendría que yo reportar los dos salarios, porque los tengo que reportar, e informar al patrono donde yo gane más. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en una empresa gano 4,000, pero en la otra gano 5,000, entonces a la empresa en donde yo devengo 5,000 quetzales, yo tengo que informar a este patrono de que yo tengo otro trabajo y para que él lo tome en cuenta para asuntos de la retención del impuesto sobre la renta. Entonces, al final, pues se hace el mismo procedimiento, como les había mencionado, liquidar estos salarios sumando los dos ingresos que se tienen en las dos empresas. Y por ende, en las dos empresas les van a hacer también retención. Si le hacen la totalidad de la retención, pues de igual manera ya no hay ningún pago de tributo, pero si no, entonces tendríamos que pagar nosotros la diferencia sobre la totalidad del impuesto que nos hace falta para pagar, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que hay que tener cuidado si en todo caso nosotros tenemos dos negocios. También tenemos las rentas en la ley del ISR, también tenemos las rentas de capital o ganancias de capital. A esta forma de tributo, igual podemos estar afectos todos, no necesariamente tenemos que estar afiliados a la ley del IVA. Esto podemos tomarlo, a cualquiera nos pueden tener, podemos estar afectos a este tributo por el hecho de que muchas veces afectan, en el caso de ustedes, me imagino que han tenido la experiencia de que tal vez tengan una cuenta bancaria, la cuenta bancaria les devenga intereses y sobre esos intereses pues les van a descontar un 10% que le dicen retención de ISR o pago de ISR, algo así dice el descuento, pero es por lo mismo que es una ganancia de capital por el hecho de que estamos devengando intereses sobre una cuenta que nosotros tenemos, ya sea depósito monetario, depósito de ahorro,
un plazo fijo. Entonces, todos los intereses que nosotros vayamos a devengar, automáticamente estamos sujetos a un pago del 10% de ISR. Entonces, pueden consultar ustedes si tienen cuenta monetaria o su cuenta bancaria, van a ver que tienen ese descuento al final de un 10%. Muchos bancos les tiran intereses de vengado tanto y a la misma vez ISR retención, y ahí les van a descontar el 10% sobre la totalidad de los intereses de vengados. Otra forma en donde también podemos estar sujetos a este pago es sobre una lotería. Alguien, de repente uno de ustedes se gana una lotería y automáticamente al momento de estar recibiendo el premio, nosotros les tendrían que hacer el descuento del ISR. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lotería Santa Lucía muchas veces da bonitos premios. Usted se gana 100,000 quetzales en premios, pero de esos 100,000 quetzales al final usted no lo va a recibir en la totalidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos afectos al pago del ISR y aparte de eso al pago del timbre. Entonces, al final, pues de 100,000 quetzales nosotros tenemos que pagar un 10% de ISR sobre ganancias de capital. Entonces, al final vamos a recibir 90,000 quetzales menos el pago del timbre. Al final vamos a recibir 87,000 quetzales, pero de que recibimos algo, pues recibimos, pero sí no recibimos la totalidad que nos dice el premio, sino automáticamente nos van a descontar estos tributos. Por eso mismo les decía que aquí, pues, podemos estar afectos cualquier persona. También están, se puede decir, los bingos, las rifas, todos estos de igual manera se maneja como la lotería. O sea, estamos afectos de nosotros. Si la rifa o el bingo o la lotería está legalmente registrada, nosotros tendríamos que estar afectos a este tributo. Ahora, si son rifas express y rifas que no tienen los permisos que corresponden, entonces, en este caso, pues, posiblemente nosotros recibamos la totalidad del premio, pero de lo contrario, si están registrados en el Ministerio de Gobernación con los permisos que corresponden, entonces sí tenemos que hacer el pago de este tributo. Entonces, para ir pues terminando, estamos hablando de las tres rentas que maneja la ley del ISR, en donde la primera, pues, tendríamos que tener un negocio inscrito en la Superintendencia de Administración Tributaria para poder estar afecto al pago del ISR. Las rentas de trabajo, pues al momento de que ustedes trabajen en alguna empresa, automáticamente, pues si ustedes ganan más de 4,000 quetzales, ustedes están afectos al pago del ISR. Las rentas de trabajo, si ustedes tienen una cuenta bancaria registrada en un banco de sistema y la cuenta bancaria pues devenga intereses, yo automáticamente me van a descontar el 10% de las rentas de capital. Si yo me gané la lotería, una rifa, un bingo, el cual se encuentra registrado en el Ministerio de Gobernación, inscrito en SAT, entonces automáticamente yo tengo que pagar también ese tributo, ¿verdad? Entonces, estos serían las tres rentas que se manejan en impuestos sobre la renta, en donde más de alguno, pues, de ustedes les ha tocado alguno de estos, ¿verdad? Ya sea el de rentas de actividades lucrativas o rentas de trabajo o rentas de capital, pero me imagino que más de alguno de ustedes les ha tocado pagar este tributo. Entonces, para culminar, no sé si tienen alguna duda o pregunta respecto a lo planteado. Ahorita definitivamente estos temas son bastante largos, no alcanza el poquito tiempo que se tiene para que ustedes lo comprendan a la perfección, pero por lo menos tener una idea de lo que se maneja y por lo menos si a futuro, porque me ha pasado en algunas ocasiones en donde viene la persona y
definitivamente se desentiende de lo que es tributo, simplemente le dice el contador, mire, aquí está cuánto es tanto, cuánto hay que pagar es tanto, y ahí se termina, pero hay otras personas que son interesadas en este tema y preguntan, ¿y por qué tengo que pagar esto? ¿Pero por qué esto? Si yo medio leí ahí o tuve una charla ahí en la universidad en donde me decían que yo tenía que pagar nada más esto, ¿verdad? Porque muchas veces, pues, por desconocimiento, pues, muchas veces podemos perder, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí sería más que todo tener una noción o una idea de cómo funcionan los tributos para que en cualquier momento, pues, tengan ustedes ahí la duda, ¿verdad? Realmente, o la posible pregunta a la persona que les vaya a decir a ustedes es tanto de impuesto, cuando realmente tal vez ustedes tengan una idea de que no es así, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es tener más o menos una idea de cómo funcionan los tributos en Guatemala. Muchas gracias, licenciado. Vamos a preguntarle a los estudiantes si hay alguna pregunta, compañeros. Sí, licenciado, yo tengo una duda, pero es sobre un caso. No sé, me generó la duda esto. Póngase si, bueno, si una persona trabaja en una empresa, entonces, y su labor es atender a algunos clientes y venderles material. Viene un cliente y le dice a esta persona que quiere facturar como CF y ahora no se puede hacer así, pero en su momento antes sí se podían generar códigos como CF. Entonces, para poderle vender, viene esta persona y le factura a este otro código que está como CF, pero no es el NID de esta persona al cual le va a vender. Esta persona pues le realiza el pago y se entrega el material con este otro nombre. Le dice, eso sí, le dice a esta persona que le va a vender que está bien, que se va a facturar como CF, pero que la factura va a ser generada a otro nombre por lo mismo. Entonces, y este otro nombre que va a ser generada como CF, sí existe esa persona que creó en su momento ese código. La cuestión está en que se empiezan a facturar así con este otro cliente y llega un momento en el que el otro cliente del cual pertenece este código, que está como CF, se da cuenta de que se están generando facturas a su código y viene esta persona y demanda a la empresa. Ahí, ¿qué procedería? ¿Qué solución se le daría a esta persona que está trabajando ahí en la empresa? ¿Y qué sucedería si esta otra persona demanda a la empresa? Sí, sí, en este caso, actualmente a nosotros o en las leyes tributarias no nos prohíben facturar a CF. O sea, SAT hace unos días o hace unos días atrás hizo de unos mensajes ahí informando de que recomendaba a las empresas no facturar con CF, sino a nombre de la persona, y si no tiene número de NIT, pues con su número de DPI, ¿verdad? Pero que sea obligación, pues hasta el momento no existe. O sea, las empresas pueden facturar como deseen. Si el cliente realmente lo quiere como consumidor final, pues la empresa lo tendría que hacer, porque no hay ninguna prohibición actualmente en donde nos digan o le digan a la empresa, mire, no puede facturar a CF, ¿verdad? Entonces, el problema ahí es que se está metiendo a problemas legales, en este caso la empresa, porque está tomando, me imagino yo, el número de NIT de otra persona sin el consentimiento de esto. Entonces, ahí definitivamente se puede ver un problema grande, ¿verdad? Porque yo hace el mes pasado tuve un caso similar en donde mi cliente se percató de que a él le estaban facturando casi 50,000 quetzales en mercadería,
sin el consentimiento de él, y aparte eso no era ni producto de él, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza el problema, porque no tendrían que hacer eso, ¿verdad? Entonces, en este caso, la empresa en donde labora, en este caso, pues tendría que emitir la factura como consumidor final, porque sí lo permite la ley, entonces lo tendría que hacer por ese medio, ¿verdad? Ah, ok. Y si el problema ya está hecho, ¿qué solución se podría dar? En este caso, de parte mía, tal vez no le podría dar una solución porque estos ya son problemas legales, tal vez sería más por medio de los abogados para ver qué podrían hacer en este caso. No, me imagino que él ya puso alguna denuncia en algún lado por el hecho de estar utilizando su nombre y su número de NIT en productos que él no adquirió, pero en este caso, ¿sabes? Sería abocarse tal vez a un abogado y notario en el cual lo pueda recomendar, porque esto ya no es mi área, ¿verdad? Eso ya son áreas penales, se puede decir, o legales, ¿verdad? Ah, ok, muchas gracias. No sé si hay alguien más ahí con alguna duda o consulta de lo hablado ahorita Héctor Hernández tiene levantada la mano. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Yo tengo una consulta. ¿Qué tanto problema habrá en un negocio pequeño en sus inicios? Quizá en el sentido de que no esté registrado. Un negocio pequeño, por ejemplo, una venta de comida. ¿Qué tanto problema tendré de que no se registre y que no se patente? En este caso, por lo que le entiendo es que el negocio ya está en marcha, o sea, ya está en movimiento, Sí, sí, pero no tiene los exacto. documentos legales, por lo que le entiendo. Sí, sí, exacto. Han habido clientes que piden factura. Siempre se busca de una de otra forma de decirles que no hay. Pero qué tanto problema hay a la larga. O sea, no es que se generen ganancias grandes, ¿no? Pues, pero Sí, en este caso sí hay bastante problema, ¿verdad? Porque ujú, primero, si usted está realizando alguna venta o algún servicio y si en un dado caso la persona que le está cancelando o le está contratando a usted o le está comprando y usted no le extiende la factura contable, pues la persona está en todo su derecho de colocar su queja en el Ministerio no, perdón, en la Superintendencia de Administración Tributaria y automáticamente le mandarían auditores externos o tributarios, ¿verdad? Verificando si usted está emitiendo la factura correspondiente y si no tiene la factura, lo puede sancionar en cerrarle su negocio unos 15 días o cerrarlo en definitiva o en todo caso colocarle una multa por el hecho de no estar inscrito en la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, lo recomendable sería inscribirse pues facturar si de las personas que le piden la factura, pues emitirle la factura, ¿verdad? Porque aparte de eso también se le cierra las oportunidades por el hecho de no estar inscrito, porque hay muchas personas que andan por parte de empresas, les mandan viáticos y al momento de enviarles viáticos, ellos tienen que llevar su documento de gasto, ¿verdad? Y al momento de no tener el documento, pues no les reintegran ellos el dinero. Entonces, ¿qué prefieren ellos? Mejor prefieren ir a un lado donde realmente reciban el servicio, tal vez el mismo servicio, pero aparte de eso, pues con la diferencia de que hay un documento contable ahí que ellos les respalde el gasto, ¿verdad? ok, Rick, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Fernando Rodríguez. Buenas noches, licenciado. Perdone el abuso. ¿Será que me podría ampliar un poquito más cuando habló sobre la renta de trabajo en la parte donde alguien tiene dos trabajos? Perdone. Sí, está bien. Yo les decía de que en la renta de trabajo, pues está afecto, y nosotros estamos afectos al pago del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Ya sea que tengamos un trabajo o tengamos dos trabajos.
la única condicionante en este caso para estar afecto a este pago de impuesto es que yo devengue más de 4,000 quetzales al mes o más de 48,000 quetzales al año, ¿verdad? Entonces, independientemente si es en un negocio o en un trabajo o en dos trabajos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo trabajo en una empresa A en la mañana y yo gano 3,000 quetzales en la empresa A, pues en esa empresa yo no estoy afecto al pago del impuesto sobre la renta porque no estoy afecto, porque yo devengo menos de 4,000 quetzales, lo que me dice la ley. Pero si yo vengo y trabajo en otra empresa y en esa empresa yo gano 4,000 quetzales, entonces, como gano 4,000 quetzales, de igual manera no estoy afecto al pago del impuesto sobre la renta, pero al momento de sumar los dos salarios, yo ya devengaría o tendría ingresos mensuales de 7,000 quetzales. Entonces, al momento de yo tener ya ingresos de 7,000, yo tendría que estar tributando a la SAT, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que tenemos que tener cuidado. Ahora, si yo vengo y yo trabajo en una empresa A y gano 2,000 quetzales y trabajo en una empresa B y gano también 2,000 quetzales, entonces al sumar los dos, pues me da 4,000 quetzales. Entonces, y como la ley me dice que de 4,000 para abajo yo no estoy afecto al pago del impuesto sobre la renta, entonces no tendría ningún problema con el pago de tributo, pero si ya sumando los dos salarios me paso los 4,000 quetzales, entonces yo tendría que informar al patrono donde devenga más, de que yo tengo otro negocio, de que tengo otro trabajo y que tengo otros ingresos, ¿verdad? Entonces, el patrono donde yo gane más me va a hacer la pregunta de que cuánto es lo que yo gano en la otra empresa. Más que todo es para él realizar el cálculo del impuesto sobre la renta o la retención que le tendrían que realizar, ¿verdad? Ese tendría que ser el proceso correcto, el paso correcto, ¿verdad? No sé si le quedó claro lo que le informé. Sí, licenciado, perfectamente. Gracias. Compañeros, ¿alguien más que tenga alguna consulta? Muy bien, compañeros, le vamos a ir agradeciendo aquí a nuestro estimado expositor, el licenciado Alex Cocón, por la disertación, ¿verdad? Su experiencia, su conocimiento, las respuestas atendidas. Creo que es interesante el tema tributario, cómo se abordó, y muy agradecido, mi estimado Lick. Te vamos a dar un espacio hoy para que te puedas despedir, y si alguna sugerencia existiera por parte de los estudiantes, te pido con todo respeto que puedas dar tu número de teléfono si lo consideras, o bien tu correo electrónico, para ver si hay alguna otra pregunta, duda o interrogante que pueda mover a los estudiantes, ¿verdad? Más adelante. Muy agradecidos a todos. Le vamos a dar el espacio al licenciado. Muchas gracias, Alec, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a cada uno de ustedes que pusieron atención a lo que pusimos. Definitivamente, como les informé, ¿verdad? Estos son temas bastante largos, bastante complejos, pero lo importante es por lo menos tener una idea, ¿verdad?, de cómo funcionan los impuestos acá en Guatemala, y en cualquier momento, pues nosotros podemos tener una idea de qué tenemos que hacer, ¿verdad? O con quién nos podemos abocar para que nos ayude, y de esa manera, pues, tener nosotros nuestros impuestos en orden, y de esa manera, pues, evitarnos problemas más adelante, ¿verdad? Porque lo que nos puede pasar al momento de desconocer todo este tema es que puedan venir multas, sanciones, porque la misma ley nos establece, ¿verdad?, que nadie es ignorante a la misma, ¿verdad? Entonces, por lo menos tenemos que tener una idea de cómo funcionan los tributos, para que en cualquier momento, pues nosotros, si en algún momento queremos emprender alguna empresa, o si nos piden asesoría en alguna, pues por lo menos nosotros tenemos una idea de qué podemos hacer o qué podemos decir, ¿verdad? Pero muchas gracias, Lick, muchas gracias por la invitación, y cualquier asunto, pues ahí estamos a la orden.
Igualmente, muchas gracias, que tengan una feliz noche, estimados estudiantes. De igual manera, al grupo invitado, los estudiantes de la licenciada Ortiz, le deseamos una feliz noche. Agradecido, licenciado, que tengan una feliz noche. De igual manera, a la auxiliar de la cátedra, licenciada, una feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, Erika. Feliz noche. Feliz noche.